mundo del day trading, llevo ya 12 años, como podéis ver, especializado en US Equity, ¿de acuerdo? Hago stocks en mercados americanos de Nasdaq, NYSE y Amex. Tras una experiencia de unos 2 años en una oficina de day trading en un prop firm, decido fundar salas de trading tanto en Barcelona como en Buenos Aires, salas que llegan a tener unos 40 traders aproximadamente cada una, y en ellas hago funciones tanto de manager, pero sobre todo de trainer y de coach, ¿de acuerdo? De trainer de traders nuevos que entraban en la sala sin conocimiento, y coach de traders un poco más experimentados. En los últimos años empiezo a colaborar con RB y TradeAme como trainer, bueno, ofreciendo mis cursos, mi conocimiento sobre el mercado y haciendo coaching a traders un poco más experimentados, con lo cual mañana os presentarán más en detalle los productos tanto Guillermo como Ricardo, fundadores de TradeAme, pero ya os podéis imaginar que hay cursos teóricos, prácticos, coaching en vivo, streaming, ¿vale? Para que nos veáis operar en vivo, etcétera. ¿De acuerdo? Un índice de lo que vamos a intentar abarcar hoy es bastante, haceros a la idea de que va a ser un resumen muy condensado de lo que serían distintos cursos o un curso muy en detalle. Vamos a intentar resumirlo mucho y hacerlo muy condensado, ¿de acuerdo? Primero explicaremos qué es el day trading, el proprietary trading, iremos a por conceptos básicos del mercado y después intentaré explicar lo que son las dos herramientas básicas que utiliza un day trader, ¿vale? El level 2 y el time and sell. Después os intentaré hacer entender cómo funciona el mercado por dentro, qué tipos de órdenes podemos lanzar, cómo se compone el mercado y por qué se mueven las acciones. Después os explicaré una sola estrategia, porque no tenemos tiempo, la estrategia que más utilizamos actualmente, ¿de acuerdo? Los traders, por lo menos de Barcelona, que llevamos mucho tiempo en este negocio. Posteriormente hablaremos un poco de risk management y de lo que es el plan de trading, cómo gestionar nuestro trading tanto dentro del día como a largo plazo. Y por último punto, la psicología, que es la clave del éxito del day trader. ¿De acuerdo? Empezamos con day trading. Day trading es la compraventa de activos financieros, ya sean acciones, bonos, commodities, divisas, etcétera, en el intervalo de tiempo en el que el mercado está abierto. Es decir, nunca cogemos posiciones overnight, nunca dejaremos una posición para otro día, para otra semana, etc. Siempre cuando el mercado cierra, nosotros cerramos nuestras posiciones. Eso no quiere decir que podemos coger posiciones antes de que el mercado esté abierto, pre-market, y podamos mantener un poco las posiciones cuando cierra el mercado, pero nunca las dejaremos para el día siguiente. Esto nos permite primero dormir tranquilos, ¿de acuerdo? Dormir tranquilos porque generalmente los grandes movimientos del mercado y especialmente de las acciones vienen cuando el mercado está cerrado, con gaps, ¿de acuerdo? Salen noticias, dan resultados, etcétera, y ahí vienen los grandes movimientos del mercado. Entonces nosotros cerramos posiciones, nos llevamos el resultado a casa y nos olvidamos y al día siguiente empezamos desde cero. Proprietary trading. ¿Qué es el proprietary trading? El proprietary trading nace aproximadamente a finales de los 90 con Swiss Trade, la empresa más potente de este sector. Nace de una idea. Swiss Trade ofrecía un software a través del cual los inversores podían usarlo para operar con su dinero. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo Swiss Trade se da cuenta que todo el mundo pierde dinero, ¿vale? Ya, si tenéis algo de experiencia, ya sabéis que al principio es muy difícil y que todo el mundo tiende a perder dinero porque no tiene ni los conocimientos ni la disciplina, ¿de acuerdo? Entonces los fundadores de esta empresa, que eran muy inteligentes, decidieron inventarse un sistema a través del cual los traders utilizaban su software y utilizaban su dinero para operar, ¿de acuerdo? Y a cambio ellos se llevaban un porcentaje de los beneficios. El trader no necesita tener el capital, ya que la empresa de proprietary trading se lo ofrece, pero sí necesita cubrir las pérdidas en el caso de que las haya. Pero obviamente esto supone un apalancamiento muy alto, ¿de acuerdo? Con un stop loss diario, por decir algo, de $100, ¿de acuerdo? Es decir, que tú solo puedes perder $100 al día, tú puedes tener 100.000, 200.000 dólares de buying power, ¿de acuerdo? De capital para invertir. ¿Qué pasa? Que si pierdes esos $100 que tú tienes como límite, estás fuera del día. Con lo cual es un apalancamiento
en el cual tú tienes que cubrir obviamente las pérdidas. A cambio, el proprietary firm, de acuerdo, la empresa que te da este capital y el software, se queda un porcentaje de los beneficios y unas comisiones mínimas sobre tus transacciones, sobre tus operaciones. ¿De acuerdo? Ha sido un modelo de gran éxito en los últimos años porque permite dar acceso a muchísimos traders al mercado con un coste muy bajo. Vamos a explicar unos conceptos muy básicos. Yo creo que todos los conocéis, así que vamos a ir muy rápido. Ir long, ¿qué es ir long? Es llevar una posición compradora, es decir, un trader va long o largo cuando tiene acciones compradas. Compra, digamos, por este área de aquí para esperar una subida y vender con beneficios. Pero lo que la mayoría de gente que no está en el mundo de la bolsa sabe es que podemos ganar dinero cuando la bolsa cae. ¿Cómo? Poniéndonos short, ¿de acuerdo? Vendemos acciones, pensamos que el precio de una acción va a caer, con lo cual vendemos acciones para cuando baje, recomprarla. Al final nuestro saldo será el mismo. Debemos acciones aquí, cuando las vendemos, las recompramos y las devolvemos. Obviamente necesitas una entidad poseedora de las acciones, un broker que te preste estas acciones con el compromiso por tu parte de devolverlas cuando el mercado caiga, ¿de acuerdo? Es decir, que un concepto que la gente no suele entender en el mundo de la bolsa es que cuando la bolsa cae hay muchísima gente que gana dinero. ¿De acuerdo? El dinero no desaparece. La bolsa es un juego suma cero, con lo cual si sube unos ganan y otros pierden, si cae unos ganan y otros pierden. Vale, vamos a ir a tipos de órdenes, ¿de acuerdo? Una bid. ¿Qué es lanzar una bid? Es tirar una orden de compra a un precio limitado, ¿de acuerdo? A un precio determinado. No es comprar al mercado a la mejor offer, sino es tirar una orden en el que tú estás dispuesto a comprar, pero solo a un precio determinado. Por el otro lado, igual tenemos una offer, es una orden de venta limitada a un precio, ¿de acuerdo? Es decir, tú quieres vender unas acciones, pero no las quieres vender a cualquier precio de mercado, sino únicamente a un precio que tú estipules. Cuando el mercado llegue a ese precio, tú venderás las acciones, mientras que nadie te esté dispuesto a comprarte esas acciones que tú ofreces, no se cruzará la transacción, con lo cual tú no tomarás posición o cerrarás posición en el caso que la tengas. Sin embargo, un buy es una orden de compra al mejor precio que haya en el mercado, pero compras las acciones, no tienes que esperar a que nadie te ejecute. En este caso, si tú lanzas una bid, tienes que esperar a que alguien te ejecute esa bid, te venda unas acciones para que tú tomes la posición compradora. Por el otro lado, si lanzas un buy, tu orden ejecuta directamente al mejor precio, a la mejor oferta en este caso, que haya en el mercado. Al igual en el sell es vender una orden, vender una posición al mejor precio posible que haya en el mercado, en este caso en el lado de la bid, en el lado de la demanda. Y por último, una stop order es un tipo de orden que se ejecuta en el caso de que el mercado llegue a un precio determinado, ¿de acuerdo? Los traders solemos usar, además de un stop, un trigger. ¿Esto qué quiere decir? Ponemos una orden de compra, un stop order de compra, por poneros un ejemplo, en Facebook a $88, y le ponemos un trigger, un margen de que si llega a $88 nos compre hasta determinado precio. Es decir, nunca, los day traders casi nunca tiramos órdenes a mercado, porque vamos con el riesgo muy apretado, no queremos errores, con lo cual si tú lanzas una orden a mercado y el siguiente mejor precio está muy fuera de lo que tú querías, se te ejecutaría y te conllevaría una pérdida muy alta. Con lo cual solemos tirar órdenes a precios limitados. Spread es la diferencia entre la mejor bid, como veis aquí 16.53, y la mejor offer. En stock líquidos, en empresas líquidas, el spread siempre será de 1 céntimo, el mínimo que hay en stocks por encima de $1, ¿de acuerdo? El level 2. El level 2 es el mercado en sí, ¿de acuerdo? Es el conjunto de órdenes, de bids y de offers que esperan a ser ejecutadas por otras órdenes, ¿de acuerdo? Y que conforman el mercado. Conforman lo que otros traders llaman el libro de órdenes, ¿de acuerdo? En un stock líquido habrá acciones en todos los precios y habrá una cantidad de acciones alta, elevada. En un stock poco líquido habrá muchos precios en que no haya acciones a la compra o a la venta, ¿de acuerdo?
y incluso en los precios que haya acciones no habrá muchas acciones. Aquí tenemos dos ejemplos de stock líquido. Esto es el Level 2. Como veis, a la izquierda están las órdenes de demanda o de compra, ¿vale? Personas o bancos, instituciones que quieren comprar, en este caso Bank of America, a estos precios, 16.53, y el número de acciones que hay a la compra, ¿vale? 16.52, gente que quiere comprar a 16.52 y la cantidad de acciones que quieren comprar. Por el otro lado tenemos las ofertas, ¿vale? Personas, traders, bancos que quieren vender, obviamente a un precio mayor que el de la demanda, en este caso 16.54, 55, etc. Si tú quieres comprar a mercado, ejecutarás a la mejor oferta, es decir, comprarás a 16.54. Si quieres vender a mercado, comprarás a la mejor, venderás a la mejor bid, en este caso 16.53. Otro ejemplo de un stock líquido, un Level 2 líquido, como veis Cisco, tenéis bits, en todos los céntimos hay bits o offers de acciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un stock no líquido, veis que aquí hay un spread alto, en este caso 9 céntimos, no hay nadie dispuesto a comprar por encima de 42,99 y sin embargo no hay nadie dispuesto a vender por debajo de 43,08. No hay liquidez en esta empresa. Ya veis que la cantidad de acciones es mínima que hay a la compra y la cantidad de acciones que hay a la venta es mínima. Esto, si entrara volumen, provocaría movimientos rápidos en la acción, dado que no hay liquidez. El Level 2 está en continuo cambio, ¿de acuerdo? Los traders lanzan y cancelan órdenes, todo el mundo lanza y cancela órdenes. Solo algunas de ellas son ejecutadas, pero el Level 2 se puede mover sin que haya transacciones en el mercado. Aquí tenéis un ejemplo, Cisco 18.38 bits por 18.39 offer. Pasado un tiempo, el mercado ha decidido vender todo el 38, como podéis ver aquí. ¿Qué ha provocado eso? Ha caído el precio a 18.37 bits, 18.38 offer. El precio ha descendido en 1 céntimo debido a las transacciones que se han cruzado. El Level 2 únicamente muestra las intenciones, no muestra la acción real, no muestra las transacciones que se realizan, sino la gente que quiere comprar y que quiere vender, pero no está dispuesta a vender a mercado. ¿De acuerdo? Podría ser un síntoma alcista cuando la bid es más grande que la offer. Aquí vemos, por ejemplo, precios bastante cargados en la bid que podría inducir a pensar que hay mucha gente dispuesta a comprar a estos precios. ¿De acuerdo? Más que en las offers, quizás. Pero todos son intenciones, no es real, porque estas acciones se pueden cancelar en cualquier momento. Voy a explicar dos ejemplos, dos situaciones en las que el trader puede decidir, a partir del Level 2, si decide comprar o vender una acción, si piensa que esta acción está alcista o bajista. El primero sería un bluff, o lo que nosotros llamamos un size. ¿De acuerdo? Un size es una orden muy grande en el lado de la bid o en el de la offer. En este caso está en el lado de la bid. A priori esto nos podría hacer pensar en que el stock va a subir porque hay alguien dispuesto a comprar muchas acciones, en este caso 17.500 acciones. Hay alguien que está dispuesto a comprar un número, digamos, anómalo por encima de lo normal en este stock. Pero quizás simplemente lo esté intentando empujar hacia arriba para que dé esa visión al mercado de que va a subir. ¿De acuerdo? Entonces los traders estamos atentos a cuando el precio va aquí, cuando la acción va a este precio. Estamos atentos si hay gente, presión vendedora, que deciden atacar este precio y romperlo, con lo cual, en teoría, el precio se caería bruscamente, o si esta persona sí que decide aguantar el precio manteniendo esas acciones o incluso subiéndolas 1 céntimo para arriba. ¿De acuerdo? Los day traders en bastantes estrategias decidimos buscar estos céntimos como puntos de pivote donde se producen soportes o se producen roturas fuertes. En nuestro caso, tendemos a pensar que estos niveles van a ser rotos, con lo cual va a provocar un movimiento en contra muy fuerte, en este caso caída. Es decir, tendemos
a pensar en que el mercado va a ir a ese precio y va a haber gente dispuesto a vender esa cantidad de acciones, con lo cual va a provocar un movimiento a la baja. ¿De acuerdo? Precio redondo. En el Level 2 otro factor que nos lleva a intentar interpretar qué está pasando en el mercado y cómo puede reaccionar el mercado ante estas situaciones. En este caso MGM, Mirage, un casino americano, vemos que en el 12.00 los niveles redondos siempre son muy importantes psicológicamente. La gente piensa que si un nivel redondo rompe hacia arriba es un síntoma muy alcista, o si un nivel redondo, en este caso el 12.00, rompiera hacia abajo, provocaría una fuerte caída. Con lo cual son niveles en que generalmente hay muchas acciones a la compra, en este caso, o a la venta si fueran en el lado de la offer. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos una de dos, o que el precio se soporte antes de este precio y aguante para tirar hacia arriba, pero estamos muy atentos de si el mercado ataca este precio y deciden romper este precio para abajo, esperamos un movimiento amplio hacia la baja. ¿De acuerdo? Porque pensamos que son niveles, hemos comprobado con los años que son niveles psicológicos donde la gente piensa que va a haber un movimiento fuerte. Bueno, explicado el Level 2, supongo que de manera muy rápida y que quizás no entendéis todo así de manera tan rápida y sin interactuar conmigo, pero bueno, voy a pasar a explicar la otra herramienta que es el Time and Sales. El Time and Sales es el registro de las transacciones realmente realizadas en el mercado. Aquí sí podemos ver las transacciones que se cruzan en el mercado, las compras y ventas que se realizan. En el Level 2 únicamente vemos las intenciones, pero las órdenes se pueden cancelar, se pueden volver a poner. En el Time and Sell vemos el flujo de órdenes y dónde está la presión del mercado, si es compradora, si es vendedora. ¿Qué información nos ofrece el Time and Sell? La hora en la que se realiza la transacción, el precio, el número de acciones que se realiza en esa operación y el ISIN o canal a través del cual se ha realizado la transacción. Ya reconocéis aquí el Level 2. En este caso tenemos otra vez Bank of America, que cotiza a 15.84, 15.85 offer. Y aquí tenemos el Time and Sales. Aquí no vemos las transacciones que se han realizado, aquí sí. ¿De acuerdo? En este caso vemos toda una serie de ventas, como podemos ver, ya que están en rojo y ya que se realizan al precio de la bid. Es decir, si alguien quiere vender aquí, tiene que vender a este precio, al precio a que otras personas están demandando acciones. ¿De Vemos toda esta serie de transacciones en rojo que se cruzan a la venta. ¿De acuerdo? Vemos el número de acciones que se cruzan. En este caso Open, ya vemos que es un stock no tan líquido. Ya veíamos antes que hay spread, que hay muy pocas acciones a la compra y a la venta. Y vemos que el Time and Sell se cruzan no tan frecuentemente acciones. Como podéis ver en el tiempo, aquí en Bank of America se cruzan continuamente transacciones, sin embargo en esta empresa Open se cruzan transacciones cada 1 minuto, a veces cada 2 minutos, cada 3, y se cruzan muy pocas, 100 acciones, es un stock, una empresa muy poco líquida. El precio, al igual que el color, nos muestra si es una compra o una venta, ¿de acuerdo? En este caso, como hemos visto Bank of America, si en el Time and Sales vemos una transacción o una serie de transacciones en rojo, estamos viendo que el mercado está vendiendo acciones a la BID. Sin embargo, no es solo cuántas líneas, cuántos prints salen en el Time and Sell, sino la relevancia de los mismos. Como podemos ver en este ejemplo, vemos más líneas rojas quizás, pero el número de acciones que se venden son muy pocas, 300, 400, 200, 300. Sin embargo, cuando sale una orden compradora es mucho más potente, compran 1200, 1800, ¿veis? Hay una gran diferencia, hay que mirar tanto cuántas transacciones salen como la importancia de ellas. Aquí tenemos otro ejemplo, muchas líneas rojas, pero una orden mucho más grande que todas ellas, de 5.000 acciones, una compra de 5.000 acciones. ¿Qué es un refresher? Es un concepto que a lo mejor así rápido y sin pizarra, digamos, es difícil de explicar, pero es una orden de compra o de venta
que muestra solo una parte de todas las acciones que en realidad se quieren comprar o vender. ¿De acuerdo? Si tú quieres vender muchas acciones, un lote muy grande de acciones, tienes varias opciones. Una es vender directamente todas esas acciones. Digamos que tienes 40.000 acciones de un stock poco líquido a vender y decides venderlas al mercado. Obviamente, si tú decides vender un gran lote de acciones a mercado, hundes el precio, porque acabas vendiendo a precios muy por debajo de donde estaba el mercado cuando empezaste a vender. Otra opción que tienes es poner una offer de 40.000 acciones, digamos un size, como os explicaba antes, y esperar a que te ataquen, a que alguien esté dispuesto a comprar 40.000, por decir algo, 40.000 acciones de esa empresa. ¿Con esto qué consigues? Consigues dar una visión bajista. La gente va a pensar, uy, hay alguien que quiere vender 40.000 acciones. No, paso de comprar, esto es bajista. ¿De acuerdo? Entonces, quizás lo más inteligente, lo que suelen hacer los traders, bancos, etcétera, es hacer un refreshing. ¿De acuerdo? Muestran solo una parte de las acciones que quieren vender, pero ocultan el resto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis Cisco System. En el primer level 2 time and sales veis que está en la offer size, ¿de acuerdo? 200 acciones enseñando. Quiere vender 200 acciones. Sin embargo, en el segundo cuadrante veis que esta persona sigue queriendo vender 200 acciones, sin embargo se han cruzado todas estas que veis en el time and sales. Esto sí que nos muestra la realidad. Nos muestra cuántas acciones se han cruzado a ese precio. Se han cruzado muchas más que 200. Simplemente esta persona o este banco está ocultando por debajo de esas 200, hay muchas más. Es una manera de vender acciones más acciones de las que enseñas sin mover el mercado. No tienes que ir muy fuerte para hacer esto. A veces en stocks poco líquidos, aunque solo lleves 500 acciones, las tienes que ocultar porque si las enseñas, mueves el mercado. No sería este caso, que es Cisco Systems, que es una empresa muy grande, pero esta persona quiere vender miles de acciones, con lo cual decide únicamente enseñar una parte para que cuando alguien esté dispuesto a comprar pensando que hay 200, le compre y compre muchas más. ¿De acuerdo? Diferencias básicas entre bid offer y entre buy y sell. Es un poco entender cómo se mueve el mercado. Si nosotros ponemos una bid, es decir, una demanda de acciones, estamos dependiendo de alguien que nos venda esas acciones, no estamos comprando a mercado. Es como, por poneros un ejemplo, es como ir al mercado de fruta y decir quiero comprar naranjas a 50 céntimos. No las estás comprando, estás esperando a que alguien esté dispuesto a vender naranjas a 50 céntimos y entonces tú las comprarás. Sin embargo, si acudimos al mercado, si somos nosotros los que compramos, es como decir, voy al mercado y voy paseando por todos los puestos y compro las naranjas que se me ofrezcan al mejor precio. ¿De acuerdo? No dependes de nadie, sino que tú realizas la transacción. Cuando te posicionas en la bid, obviamente consigues un mejor precio que comprando o vendiendo a mercado, porque te ahorras el spread, la diferencia entre el precio de la gente que quiere comprar y vender. Cuando acudes al mercado, estás comprando al otro lado, digamos. Cuando compras a la mejor oferta, con lo cual estás pagando esa diferencia. Sí que es verdad que haciendo transacciones con bid offer, se podría decir que estás un poco en contra de la tendencia, porque tú compras porque alguien te quiere vender, porque el mercado está vendiendo, obviamente. Si tú quisieras comprar en un mercado alcista en el que solo se sube, tendrías que atacar la offer. ¿De acuerdo? Tendrías que comprar a mercado. Y en Estados Unidos la última y gran diferencia que hay, y que a los day traders nos viene bastante bien en muchas ocasiones, es que cuando acudes al mercado pagas comisiones, porque estás quitando liquidez al mercado. ¿De acuerdo? Tú estás atacando a la bid o a la offer y estás quitando liquidez al mercado. Sin embargo, cuando nos posicionamos en la bid o en la offer, recibimos comisiones. Es decir, si yo tengo una bid o una offer y alguien ejecuta mi orden, yo voy a recibir esa comisión en positivo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos eso se considera dar liquidez al mercado y por lo tanto está premiado.
tú estás dando la opción a otra persona en el mundo que quiere vender o comprar esa empresa, tú le estás dando la opción, le estás dando la liquidez, con lo cual eso se premia con una comisión positiva. ¿De acuerdo? 4 tipos de órdenes, muy rápido. Limit order, ¿vale? Como hemos comentado, una bid o una offer de compra o de venta a un precio especificado o mejor, si lo hubiera mejor en el mercado. Una market order es aquella que se ejecuta sin un precio específico, sino al mejor postor, a la mejor offer o a la mejor bid que haya en ese momento en el mercado. La reserve order es aquella que produce lo que os he explicado del refresher, es decir, que solo enseña una parte del montante total de acciones que quiere comprar o vender. Y una post only order es aquella que solo se manda al mercado si es capaz de posicionarse y no quitar liquidez. Es decir, si no va a ejecutar un buy o un sell, sino que va a poner una bid o una offer. De esta manera nos ahorramos siempre pagar las comisiones. Bueno, después de estos conceptos básicos, os voy a explicar un poco una estrategia la que más utilizamos actualmente, por lo menos en Barcelona y en Madrid, y os voy a hablar un poco del cuál debe ser el plan estratégico a que seguir. Un momento, porque no veo el chat, no sé si alguien pregunta. Bueno, creo que no. Seguimos. Una buena estrategia es una condición necesaria para ganar dinero, pero no es suficiente. Siempre detrás de una buena estrategia tiene que haber una psicología, ¿de acuerdo?, correcta para ganar dinero con esa estrategia. Tenemos que tener un plan de trading, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar en detalle del plan de trading. Es unos requisitos de por qué entro en esa operación, por qué no, con cuántas acciones entro, con cuánto capital me muevo, qué riesgos quiero tomar, etcétera. Pero lo más importante de una estrategia es que se debe adecuar a la psicología de ese trader. Hay traders que no son capaces de aguantar posiciones mucho tiempo. Hay hay traders que prefieren hacer trading a muy corto plazo pero ir muy fuerte. Hay traders que quieren hacer stocks con muy poca volatilidad, otros que les gusta la volatilidad, etcétera. Después de tener una estrategia muy importante, hacer backtesting. Luego os voy a explicar un producto que hemos desarrollado hace poco en Barcelona. Ofreceremos en breve a través de TradeAme. Porque es muy importante, hemos pensado hacer un backtesting y hacer una auditoría de tus resultados, ¿vale? Que otra persona te audite. Y por último, muy importante cuando tienes una estrategia, es adaptarla. El mercado cambia continuamente. Yo llevo 12 años en el mundo del trading y hemos hecho, yo y mis traders compañeros, infinitas estrategias. Hay que cambiar porque el mercado cambia de volatilidad, cambia de reglas, cambia completamente. Entonces hay que ser adaptable, hay que ser flexible a cómo el mercado está cambiando. Si tienes una estrategia no va a ser eterna, obviamente, porque la gente la empieza, primero porque si funciona la gente la empieza a usar y la satura, con lo cual deja de funcionar, pero también porque el mercado cambia, así que hay que estar adaptando continuamente tu estrategia. ¿Qué hacemos actualmente en Barcelona? Bueno, hacemos todo tipo de estrategias, pero nos basamos bastante en esta, ¿de acuerdo? Le llamamos hot stocks o stocks in play, buscamos aquellos stocks que estén calientes ese día, ¿de acuerdo? Suelen ser de sectores determinados, sobre todo farmacia. Cuando cualquier empresa farmacéutica supera una fase o lanza un producto nuevo, suele provocar un movimiento fuerte en la cotización de esa acción. Suele abrir con gap, ya sea alcista o bajista, si las noticias son buenas o no. Suelen ser gaps muy importantes. Además, suelen ser compañías en las que el precio de la acción es bastante bajo, ¿de acuerdo? No son empresas de 70, 80 dólares por acción, sino que suelen ser empresas de precio de acción entre 1, 5 o 8 dólares. Buscamos que tengan un volumen por encima de su media, ¿de acuerdo? Y una volatilidad también por encima de su media. Es decir, buscamos que esté pasando algo especial en esa empresa, en esa compañía. Después analizamos cuáles son los niveles importantes que pueden romper durante ese día, ¿vale? Máximos anteriores, mínimos anteriores, niveles donde haya un lote muy grande de acciones,
y analizamos el level 2. ¿Cuánto es el spread? ¿Qué diferencia hay entre la bid y la offer? Si es atractivo o no tradear ese stock porque haya liquidez, porque haya volumen suficiente para entrar y salir de manera cómoda, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo de ayer, nuevamente, de una empresa farmacéutica que abrió con una noticia, abre con un gap bastante importante de 2.20 que cerró aproximadamente el día anterior a 2.60, empieza a tirar hacia arriba, hace una pequeña consolidación. Aquí sería, ahora os voy a explicar cómo decidimos entradas, etcétera. Aquí tendríamos una primera entrada en esta zona de consolidación porque hay bastante volumen, nada más abrir el mercado, entra volumen y tras esta zona de consolidación cuando rompe el máximo de pre-market es una compra muy clara, ¿de acuerdo? Por aquí. Como vemos tira muy fuerte. ¿Qué hacemos los traders? ¿Entramos aquí y la aguantamos hasta el final? Bueno, eso depende de cada trader. Hay traders que deciden entrar y salir y volver a entrar cuando recorta, salir y volver a entrar. Eso ya depende un poco de la psicología y de la estrategia de cada uno. Pero la entrada es clara. Cuando entra volumen, después de que ha consolidado, entra volumen y rompe máximos, compramos con el objetivo de que rompa esos máximos y tira hacia arriba. Otras entradas que hacemos, obviamente en este máximo volvemos a entrar y aquí hacemos otro tipo de entrada. Cuando veis que el volumen empieza a descender, empieza a dejar de haber presión compradora, buscamos cortos por estas zonas. ¿De acuerdo? Buscamos ir short para que el precio baje y recomprar más barato y cerrar la posición con beneficios. Como veis, en cuanto el volumen empieza a descender, se produce una pérdida de presión compradora en esta empresa y baja. Esto es el lunch time, la zona de entre aproximadamente 12 a 7 o 8 de la tarde, donde no hay nada de volumen porque los americanos están comiendo y no hay prácticamente volumen en ninguna acción. Pero en cuanto vuelven del last time ya podemos ver de nuevo entradas, ¿vale? Entradas porque se apoya en las medias móviles que utilizamos y sobre todo entradas cuando rompen máximos, ¿de acuerdo? Cuando rompe máximos aquí, cuando rompe máximos aquí, quizás esta no nos sale bien, es una mala entrada, entramos cuando compra aquí el nuevo máximo con volumen, como podemos ver, entra volumen, aproximadamente de 1 millón de acciones a la compra, rompe el máximo, esperamos un movimiento fuerte que no sucede. Bueno, el trader se equivoca muchas veces, obviamente. ¿De acuerdo? Y al final del día ya vemos que empieza a perder volumen otra vez la acción, con lo cual empieza a regular el precio hacia atrás. Por ponernos un ejemplo muy reciente, porque esto fue ayer, yo no estuve operando, pero me lo pasó un trader de Barcelona, un stock muy claro donde seguimos esta operativa. ¿Cómo decidimos las entradas? Pues como os he explicado, primero buscamos consolidaciones o zonas de acumulación de acciones donde vemos que está entrando volumen, sin embargo la acción no se está moviendo, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que esa acción rompa al alza o a la baja y se rompa esa zona de consolidación o de acumulación de un triángulo, ya sea un triángulo o cualquier dibujo de análisis técnico que nos indique una entrada. Miramos mucho el volumen. Es un elemento muy importante en este tipo de estrategias, porque el volumen es la clave en estos stocks, porque estos stocks están calientes porque tienen noticias, con lo cual, al final, lo que yo siempre intento explicar en mis cursos es que si eres capaz de entender lo que la masa de las personas, la masa de traders que están haciendo esa acción está pensando, si eres capaz de utilizar esa psicología de masas, vas a saber lo que va a suceder en la acción. Porque tú sabes si la gran mayoría de gente está comprando, si ya está comprada o si está deseosa de comprar. Con lo cual, si tú eres capaz de entender lo que la gente está pensando, porque al final la bolsa no son más que millones de personas con sus sentimientos dentro de ella, si tú eres capaz de desgranar esos sentimientos de ambición por ganar más dinero, de querer estar dentro del trade, de miedo de salirse ya, si tú eres capaz de interpretar eso, obviamente con las herramientas del Level 2, del Time and Sales, de los gráficos, etcétera, al final vas a conseguir siempre ganar dinero de una manera consistente, porque vas a entender el mercado por dentro, la psicología del mercado, el sentimiento del mercado.
Otras zonas de entrar. Podemos esperar movimientos bruscos para buscar una rectificación. Un ejemplo lo tendríais en el gráfico a ver. Después de estos movimientos tan bruscos, hay muchos traders, incluido yo, que buscamos cortos por estas zonas, simplemente porque creemos que la acción ha tirado muy rápido, demasiado rápido, y va a haber, en cuanto baje el volumen, una caída. Siempre que busquéis este tipo de trading a la contra, digamos, de la tendencia, tienen que ser trades muy rápidos. Nunca podéis engancharos en una posición en que entráis short aquí y no os cerráis en la caída, porque va a volver a máximos y quizás no pare nunca. Esta paró, pero hay acciones que no paran nunca y se van de $2 a 9 en un día. Con lo cual, siempre que intentéis hacer movimientos a la contra o movimientos muy bruscos del mercado, tenéis que medir mucho de ir muy flojo, no cargaros mucho y salir muy rápido, ¿de acuerdo? Otro tipo de entrada en esta estrategia que hacemos actualmente en Barcelona sería atacar grandes size, es decir, buscar en el level 2 puntos, precios donde hay niveles muy importantes, que hay muchas órdenes a la venta o a la compra, en este caso sería la venta, e intentar atacarlas, comprarlas para que rompan esos niveles y estar preparado para buscar un movimiento brusco a favor. En el caso de antes no vemos el level 2, pero ya os digo yo que en 300, un nivel redondo, no estaba, pero ya os lo digo que seguro, por ser un número redondo, que ya he explicado previamente que tiene importancia psicológica. La gente piensa, si rompe el 300 son muy importantes, seguro que tira de golpe. Nos da igual si es verdad o no, lo que nos importa es que funciona porque la gente lo piensa, así que nosotros seguimos a lo que la gente piense. Seguramente en 300 había un lote de acciones muy grande a la venta. Gente que piensa que puede defender ese precio o que se quiere salir en ese precio, ¿de acuerdo? Nosotros intentamos romper esos precios, ¿de acuerdo? Porque sabemos que si compran el 300 al ser un nivel importante, puede que rompa y haya un movimiento brusco. ¿De acuerdo? Como veis, de 300 al entrar el volumen comprador y romper ese precio importante, salta de golpe a 320. Es casi un 10% del movimiento, un 7%. Son 20 céntimos. ¿De acuerdo? Así continuamente. En el 400 seguro que había un nivel muy importante también, pero quizá por escasez de tiempo, porque ya eran las 9 de la noche aproximadamente, no decidieron atacarlo. Si hubiera entrado volumen y lo hubieran atacado, seguramente hubiera habido otro movimiento fuerte al alza. Y por último, lo que intentamos evitar es entrar long o short cuando el movimiento ya ha sido muy extendido, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, intentamos evitar entrar long en movimientos donde la acción ya ha saltado de golpe $1. Aquí no entramos long porque el riesgo de esta operación es demasiado alto. Si te hace una vela en contra, es muy probable que sea una vela muy larga, como sucedió, que una vela verde tan larga, porque el movimiento ya es muy extendido. Ha ido perdiendo poco a poco la fuerza del movimiento, ¿de acuerdo? Os voy a dar unos puntos sobre el risk management muy breves, ¿vale? Dos diapositivas solo, pero que para mí es de lo más importante junto a la psicología del trader. El primero es, para mí, la pirámide, los tres pilares que soportan la consistencia de un trader, ¿vale? Los tres pilares, digamos, estadísticos. No la psicología, que es el gran pilar, la disciplina y la psicología, sino, hablando de estadística, sobre qué tres pilares podemos desentrañar nuestro trading y ver dónde fallamos. Estos tres son nuestro ratio acierto, nuestro número de acciones en el trade y nuestro recorrido. Vamos a aplicar uno a uno. El ratio acierto es qué porcentaje de trades acertamos, no es más. Es decir, yo he hecho 100 trades y he acertado 70 y he fallado 30. Bueno, pues usted, caballero, tiene un ratio acierto de 70%. Muy bueno, sí, excelente. Pero con un solo pilar no vamos a conseguir que nuestro trading sea consistente, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque hay otros dos pilares. El número de acciones, es decir, el capital con el cual entramos en cada posición.
Entramos siempre con el mismo número de acciones, entramos a veces con 40.000 acciones compradas y a veces con 100, ¿de acuerdo? Esto desmonta totalmente el ratio de acierto. Podemos tener un ratio de acierto del 70%, pero si el 30% de trades que fallamos vamos con muchísimas más acciones que los que acertamos, nuestro beneficio desaparece automáticamente. Es decir, si nosotros hacemos 70 trades ganadores con 100 acciones y conseguimos ponernos $500 arriba, pero luego hacemos un trade perdedor y lo hacemos con 10.000 acciones en vez de con 100, podemos perder todo el beneficio que nuestro ratio, nuestro gran ratio de acierto nos ha otorgado. ¿De acuerdo? El tercer pilar es el recorrido. Esto es, ¿cuántos céntimos ganamos cuando acertamos? ¿Cuántos céntimos perdemos cuando perdemos? Es decir, yo puedo tener un ratio de acierto del 50-50, es decir, fallo tantos trades como los que acierto. Sin embargo, yo cuando acierto gano un recorrido mucho más largo, ¿de acuerdo? Gano 10 céntimos, por poner un ejemplo, y cuando pierdo, corto rápido a los 5 céntimos. Es decir, con un ratio de 50%, con un ratio de que fallo tanto como acierto, sin embargo gano dinero, porque las que gano las dejo correr, las que pierdo las corto. ¿De acuerdo? Hay un dicho en Estados Unidos muy famoso que dice take care of your winners because your losers take care of themselves. ¿De acuerdo? O sea, que tenéis que tener cuidado de los traders perdedores, take care of your losers because your winners take care of themselves. Tenéis que tener mucho cuidado en cortar las pérdidas, porque las ganancias al final vienen. Si vosotros sois muy estrictos con las pérdidas, al final el trade que aciertas, si lo dejas correr, vas a recuperar todo. Sin embargo, tenéis que cumplir también este pilar, porque si tenéis un ratio bueno y un recorrido bueno, sin embargo, si vais muy fuerte cuando perdéis, es decir, vais con mucho más capital en las operaciones perdedoras, al final se estropea completamente la ecuación. Solo en esta pequeña franja de aquí, con un ratio de acierto decente, con un número de acciones siempre muy medido al riesgo y sabiendo cortar las pérdidas y dejando correr el beneficio, nos moveremos en esta franja donde ganaremos dinero. He visto a traders en mi carrera con un ratio de acierto del 95%. Y me diréis, ¡buah! Se habrán forrado, ¿no? Habrán ganado un montón de dinero. Pues no, eran traders perdedores siempre. Porque acertaban 95 trades, en esos trades ganaban un céntimo, sin embargo, en los 5 que fallaban, la dejaban correr y nunca la cortaban. Con lo cual, en 5 trades perdían lo que ganaban en 95. Y he visto traders tener un buen ratio de acierto y acertar con el recorrido, sin embargo, en el trade perdedor iban tan cargados de acciones que se les iba también todo el beneficio. ¿Vale? Espero que entendáis esto porque desde mi punto de vista es una de las claves del day trading, el medir siempre cuál es mi ratio de acierto, con cuántas acciones tengo que ir, dónde corto, dónde no, tener cuidado con las pérdidas y dejar correr los beneficios. Vamos a ir al segundo punto de risk management que os quería comentar, lo que yo llamo el default share, es decir, yo entro en una operación, ¿con cuántas acciones entro? ¿Cómo lo calculo? Bueno, no se calcula, no se hacen cifras obviamente porque decidimos muy rápido, hacemos muchas operaciones al día. Tener en cuenta que gracias a hacer day trading y proprietary trading con los brokers adecuados, tenemos unos costes muy bajos son realmente bajos, aproximadamente unos 15 céntimos, 14 céntimos cada 1000 acciones. Es decir, que básicamente no pagamos por operar. Con lo cual, eso nos permite hacer muchos trades. No calculamos con cuántas acciones tengo que hacer cada trade de manera numérica ni con calculadora, pero sí es muy importante tener una idea de que nuestro default share, las acciones que tenemos que mover en cada operación, tienen que ser medidas. ¿Qué factores tenemos en cuenta a la hora de decidir con cuántas acciones entro en una operación, en una transacción? Primero, nuestro stop loss diario. Es decir, si yo solo puedo perder $100 al día,
nunca puedo comprar 2000 Facebook, porque en un movimiento mínimo perderé todo mi stop diario y estaré fuera del día. ¿De acuerdo? Si tú tienes un stop loss diario de 3.000 dólares, si tú puedes perder cada día 3.000 dólares, porque eres un buen trader y tienes mucha experiencia y tienes muchos beneficios detrás, obviamente tú puedes ir con más acciones. Puedes comprar y vender yendo más fuerte en cada operación. El segundo punto es decidir a priori qué probabilidad de acierto tienes en ese trade. Es decir, este trade pinta realmente bien. Veo que es un soporte, un nivel importante, está consolidando. Todas las herramientas que tenemos nos dicen que ese trade tiene muy buena pinta, que realmente pensamos que nuestro ratio de acierto es muy alto. Pues, como es normal, si pensamos que nuestro ratio de acierto es muy alto, podemos ir más fuerte en ese trade, porque pensamos que el 9 de cada 9 de cada 10 trades en ese stock de esta manera vamos a acertar. Sin embargo, si pensamos que es un trade que no lo vemos muy claro, simplemente entramos un poco por intuición, pero no lo vemos muy claro, pues tenemos que ir más flojos en ese trade. Parece sencillo todo esto, sé que parece de cajón, muy fácil de entender, pero luego a la hora de estar operando, la mente no te deja decidir tan rápido y no es tan sencillo todo cuando tu mente está caliente y tiene que decidir y te equivocas continuamente. El tercer punto por cómo decidimos con cuántas acciones debemos realizar una transacción es la volatilidad esperada del trade. ¿Cómo sabemos cuánto se puede mover esa acción cuando entramos? Bueno, en principio, por el precio del stock, obviamente, a stocks más caros. ¿Vale? Si estamos operando en Netflix o Google, que valen 400, 600 dólares, como es normal, podemos esperar un movimiento en céntimos mucho mayor al movimiento de una acción de $1 o 2. Sin embargo, eso no es todo, porque hemos visto antes un ejemplo de OHRP, creo que era, una acción que salta de $2.40 a 3.60 o algo así de golpe, es decir, se mueve más que cualquier stock de 50 o de 60 dólares. ¿Por qué hay noticias? Porque está teniendo mucha volatilidad. Tenemos que mirar ese día, los días anteriores y ver un poco cuál es la volatilidad que esperamos en ese trade realmente, cuánto se está moviendo ese día. A más volatilidad, obviamente iremos con menos acciones, ¿de acuerdo? Porque no queremos arriesgar tanto. También es muy importante el número de acciones que hay en el precio en el que compramos y en los precios subyacentes. Es decir, si yo quiero comprar 10.000 acciones, tengo que asegurarme que en los precios, si me sale mal ese trade, en los precios que tengo por debajo, que me pueda cerrar, que tenga contrapartida. No puedo entrar en una operación con 10.000 acciones si no hay en las bits por debajo de donde yo compro, si no hay nada. Porque cuando quiera vender mis 10.000 acciones, empujaré el mercado a mi contra, no encontraré contrapartida. Entonces tenemos que mirar muy detenidamente si hay bid u offers, en el caso de que fuera short, si hay precios donde yo me pueda cerrar esa posición. Y por último, el stop loss que le ponemos al trade. Es decir, si yo pienso en este trade no quiero perder más de 100 dólares, pues yo no puedo ir con 5.000 acciones. Si en este trade le pongo un stop de 5 céntimos, ya podemos calcular a ojo con cuántas acciones puedo entrar en el trade. ¿Vale? Espero que entendáis esto un poco. Creo que es una de las bases realmente del day trading tal y como lo hacemos por lo menos en los 10, 12 años que yo he estado operando. No mañana, sino pasado mañana, el streaming que os dará Ignasi. Yo sé que para él, que llevo muchos años operando con él, esto es una de las bases del day trading, el saber calcular cada operación con cuántas acciones la tienes que hacer. Porque te evitas grandes pérdidas a veces y porque sabes estar en trades buenos muy cargado. Es muy importante en los trades buenos y en los días buenos ir muy cargado. Sin embargo, los trades que no ves claro, no forzar la máquina, no buscar ganar dinero cuando el mercado no te lo está dando. ¿De acuerdo? Ya veréis como en su streaming él incide mucho en con cuántas acciones hace cada operación. Vamos un poco de psicología, aún tenemos tiempo, aproximadamente media hora, luego haremos un poco de preguntas.
La psicología es el aspecto más importante del trading. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que para mí es el 99% del trading. Porque al final aspectos técnicos, teóricos, todos los podemos aprender, más o menos, con tiempo, con más tiempo, con menos tiempo. Pero la psicología es muy difícil de cambiar. Hay muy poca gente que es capaz de tener la cabeza a nivel psicológico adecuada para hacer este trabajo. ¿Por qué? Por muchísimas razones, pero voy a comentar para mí cuáles son las dos principales. La primera es que cuando empiezas en el mundo del day trading, yo cuando empecé siempre pensaba, no quiero tener jefe, no quiero tener clientes, quiero ser libre, ¿de acuerdo? Esa libertad que te da el trading de decidir. Sin embargo, ¿es real esa libertad? Pues no es real y eso es una gran paradoja que os vais a encontrar. No es real porque tú tienes libertad de horarios, tienes libertad de hacer lo que quieras, obviamente. Pero si tú quieres ser un trader consistente, te tienes que elaborar un plan de trading, te tienes que poner ciertas reglas. Con lo cual, ¿es usted libre? No. Caballero, póngase reglas para operar. Pero póngaselas usted, porque nadie se las va a poner. Con lo cual ya estamos viendo que la libertad no es tal. Tienes que tener reglas y encima te las tienes que poner tú. Y después las tienes que seguir cada día. No va a haber nadie que te diga que las tienes que seguir, sino que lo tienes que hacer tú. Lo cual es una libertad totalmente falsa, es una paradoja, es una libertad totalmente simulada. ¿De acuerdo? Y esto lleva a que psicológicamente tienes que estar muy preparado cada día a afrontar el ponerte reglas y el seguirlas cada día, a pesar de que el mercado te pegue golpes un día sí o el otro también. ¿De acuerdo? Porque el mercado muchas veces nos gana y tenemos que aceptar en que nos gana y tenemos que seguir nuestras reglas que nos hemos estipulado. Para mí otro factor de por qué es tan difícil el day trading a nivel psicológico. Yo en mis cursos siempre pregunto a la gente cuántas veces te equivocas en tu trabajo anterior. Te equivocas muy pocas veces realmente. La gente se equivoca una vez a la semana, una vez al día, como mucho. Ese error tiene consecuencias. Se lo tienes que decir a tu jefe, tienes que llamar a tu cliente diciéndole que no tienes esto bien. Sin embargo, en el mundo del trading, del day trading, tal y como lo hacemos nosotros, realizamos muchísimas operaciones al día. Hay traders que hacen 50, hay traders como yo que hacen 500, 600, 700 operaciones al día. Muchas de ellas son erróneas, nos equivocamos. Y hay que aceptar que te equivocas. Y hay que aceptar que te equivocas muchas veces al día. Tienes que cerrar operaciones perdiendo muchísimas veces al día. Tienes que aceptar que tu estrategia ha fallado muchas veces al día, que tu decisión ha sido incorrecta muchas veces al día, que han manipulado la acción en tu contra y te la han empujado y te han robado el dinero, por decirlo de alguna manera. Tienes que hacerlo muchas veces al día y eso produce un dolor emocional, ¿de acuerdo? El equivocarte al final nos produce un dolor emocional. Sí, ahora repetiré lo de la libertad falsa, ¿de acuerdo? De todas formas, más adelante lo voy a explicar en un producto que os comentaré. La cantidad de errores te produce un dolor. Al final, cada vez que te equivocas, tienes que admitir que te has equivocado, cortar la operación y seguir. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil aceptarlo y muy difícil seguir con tu plan y seguir con tu psicología, estar tranquilo y seguir operando. ¿De acuerdo? Por otra parte, es verdad que la reiteración, el hacer tantos trades y el estar enfrentándote al mercado cada día, la reiteración a priori te lleva a corregir errores antes o temprano. O sea, antes o más tarde, perdón. Pero el dolor de equivocarte es algo a que los traders tenemos que afrontar. El afrontar que nuestro trabajo es coger riesgo, tomar riesgo cada día. Cada día, cada operación estamos tomando riesgo. Solo en el momento en que aceptas en que eso es parte de tu trabajo, te desprendes de ese dolor de que te has equivocado y de que pierdes dinero y empiezas a afrontar el trading de una manera menos emocional y más sistemática, por decirlo de alguna manera. Los traders
si hay un factor que tienen que tener, una característica que tienen que tener, la disciplina. Pues tienen que seguir su plan de trading, tienen que cortar pérdidas, tienen que seguir siendo disciplinados siempre en su carrera. Pero a la vez tienen que ser flexibles, se tienen que adaptar a que el mercado cambia, a que las situaciones dentro del día cambian. Es un continuo fluir de datos en el cual nos tenemos que mover siempre siendo disciplinados, pero manteniendo ese punto de flexibilidad y de intuición que el day trading tiene. Hace falta ser muy preciso, obviamente. Hay un dicho en Estados Unidos que dice que el day trader tienes que tener la precisión de un cirujano, la paciencia de un monje y los sentimientos de una piedra. ¿De acuerdo? Es difícil estar en frío siempre para decidir, no calentarte, no cabrearte, no tomar decisiones precipitadas porque los sentimientos te están haciendo decidir de una u otra manera. Hay que ser paciente, no hay que sobreoperar, no hay que buscar dinero, no hay que querer ganar dinero, porque al final del día hay muchos trades que aparecen, el mercado es infinito y hay muchos trades. Cuando tú intentas ganar dinero cuando el mercado no te lo está dando, no te está permitiendo, al final te lo quita, el mercado te quita el dinero. Así que hay que ser paciente, esperar que los trades vengan a ti, esperar que se den los requisitos que tú en tu plan de trading y en tu estrategia te has centrado para entonces operar. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay que ser muy preciso, hay que ser muy rápido. Cuando entras, cuando sales, no puedes dudar, ¿de acuerdo? No puedes tener sentimientos, pero a la vez tienes que tener ese punto de intuición que con los años se desarrolla. Defectos que deben escapar los traders, bueno, muchísimos. El miedo es el primero, el miedo a tomar riesgo, como os he comentado antes, el aceptar que tomamos riesgo, que es nuestro trabajo y que lo hacemos muchas veces al día, que es una profesión, es como ser fontanero o como ser cualquier otra profesión. Cuando aceptas que tu trabajo es este, pierdes ese miedo a operar, ese miedo a perder dinero, el miedo a ganarlo, que parece que no, pero el ganar dinero también influye en tus sentimientos y estás que decidir mal. Entonces vas por el buen camino. Cuando consigues controlar la ira, en momentos de ira, de cabreo, es cuando más dinero se pierde en el agujero de las pérdidas. La indecisión es otro de los defectos muy importantes del trader. La decisión suele venir por una falta de conocimiento técnico del mercado o teórico, pero también puede venir por el no saber decidir rápido por tener sentimientos, porque los sentimientos te estén frenando en esa decisión, no solo por razones técnicas, de que no entiendas lo que está pasando en el mercado, de que no entiendas el gráfico o el level 2, sino porque tengas miedo a decidir y esto te congele, ¿de acuerdo? La precipitación, el no tener paciencia, el ir a buscar el dinero, el sobreoperar en franjas horarias o en stocks donde no deberías operar. Y por último, la euforia, el otro gran agujero negro de las ganancias, por donde se van las ganancias. Uno es la ira, el cabreo, y el otro es la euforia. Yo siempre digo que nada peor le puede pasar a un trainee que 7 días de ganancias. Cuando alguien empieza a ganar y gana un día, 2 días, 3 días seguidos, si es un trainee, nada peor le puede pasar porque se viene arriba, se cree que sabe todo y en un momento de euforia, no digo en un día, en un momento de euforia en que piensa que es invencible, te destroza el mercado y te quita todo y más lo que has ganado en tus buenos momentos, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna manera. Los traders con años de experiencia, como yo, también pasamos momentos de euforia y también a veces el mercado nos vence en esos momentos. Hay que intentar controlarlo, intentar entender que tú has estado ganando porque has estado haciendo algo específico y lo has estado haciendo bien, no porque eres invencible, ni que siempre te va a suceder, sino seguir tu plan de trading y cuando el mercado te gane dinero, no pasa nada, aceptarlo como tal, pero que no sea porque tus sentimientos están influyendo en tus decisiones, ¿de acuerdo? No os preocupéis por las preguntas, que luego iré una a una, a ver si da tiempo, y si no, estoy dispuesto a contestar vía mail, las que tengáis, o de cualquier otra manera. Voy a hacer una pequeña presentación
de lo que podríamos llamar el camino a la consistencia, cómo desarrollar nuestras disciplinas. Esto luego os explicaré, es un producto que pondré en breve a la venta en TradeAmed. Después de muchos años siendo trader, esto que todos los traders lo hacemos de manera mental o personal, digamos de alguna manera, me di cuenta que había que acotarlo, que había que hacerlo de una manera más seria y de esta manera podíamos llegar a la disciplina y a la consistencia más eficazmente. Aquí voy a volver a explicar, porque alguien me preguntaba lo de la libertad, porque viene al tanto otra vez. Generalmente, ¿qué buscas en la bolsa? Buscas un estilo de vida sin jefes, sin clientes, sin empleados, sin presiones, sin vivir en una jerarquía, ¿vale? Buscas un entorno donde siempre hay oportunidades de cambiar, de mejorar, siempre tiene ese aspecto de emoción, un poco un aspecto lúdico que no hay que perder, no hay que ser ludópata, obviamente, no hay que ser un gambler, hay que operar con unas bases teóricas y con un plan, pero siempre tenemos ese punto de un trabajo que es emocionante, que nunca pasan cosas iguales, que siempre pasan cosas distintas, un aspecto lúdico que no hay que perder, porque al final eso, por eso estamos aquí muchos de nosotros. Yo siempre cuento una anécdota, que a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de las apuestas ¿no? Y cuando era pequeño ya apostaba pues, con los otros niños a las chapas, a las canicas, a ganar, ¿no? Y mi padre, cuando yo era muy pequeño, a lo mejor con 12 años o así, me dijo, vio este aspecto mío y me intentó corregir, ¿no? Entonces dijo, venga, voy a apostar yo contigo a las canicas. Y dijo, yo me froté las manos, dije, aquí sí que, aquí le voy a ganar toda la paga mensual a mi padre. Pero mi padre, que era muy listo, obviamente me pegó una paliza tremenda y me dejó sin canicas, me ganó todos los juguetes que tenía. Y pensó él, se frotó las manos y pensó, le he enseñado la lección a mi hijo y le voy a quitar estas ganas de apostar que tiene. Bueno, pues consiguió todo lo contrario. Pensé, no puede pasar más, me voy a hacer especialista y voy a decidir que si trabajo en el mundo de la bolsa no me va a quitar las ganas, sino que lo voy a hacer bien. Voy a ganarme la vida apostando, pero lo voy a hacer bien. Voy a aprender bien a hacerlo para que no me vuelva a pasar esto. ¿De acuerdo? La bolsa tiene ese punto de juego, de emoción, de que nunca pasa nada igual, pero que si lo profesionalizas, si lo llevas por el camino controlable de tu plan y de tu estrategia, te puede permitir tener un nivel de vida muy interesante, con una libertad muy buena, ¿de acuerdo? Otro aspecto es los ingresos escalables, es decir, la meritocracia. Yo voy a ganar lo que me merezco, no voy a ganar lo que mi jefe diga o lo que mi cliente me quiera pagar, no. Voy a ganar lo que realmente el mercado me diga que me merezco, por cómo lo hago. Y además es un trabajo que nunca paras de aprender, hay una mejora continua. Es bastante autodidacta porque al final estás tú detrás de tus decisiones, por mucho que hagas cursos, coachings, etcétera, al final eres tú el que decides cambiar o no cambiar. En definitiva, lo que buscas, en gran parte, cuando te metes en el mundo de la bolsa de manera profesional, es libertad. ¿Pero tenemos tal libertad? No, porque, como veis, la regla del 90 que le llaman es que el 90% de los nuevos traders pierden el 90% de su capital en 90 días. La gran mayoría de traders pierden dinero. ¿Por qué? Primero, puede ser por un desconocimiento técnico, ¿de acuerdo? Y más adelante por una falta de disciplina. Esa libertad que en principio pensamos que tenemos en el mundo de la bolsa no es tal. ¿Por qué? Porque tenemos libertad, pero tenemos que elaborar un plan de trading. Lo tenemos que elaborar nosotros. Tenemos que decidir qué queremos hacer, qué reglas queremos seguir. Tenemos que definirnos un marco en el cual queremos trabajar. Y no solo tenemos que hacer eso nosotros, que nadie nos obliga, sino que tenemos que seguirlo. Por eso decimos que la libertad del trader es falsa, porque al final tiene que hacer lo que él mismo se define y él mismo tiene que
que llevarlo a cabo. Se tiene que definir las reglas y llevarlas a cabo, con lo cual no es tan libre psicológicamente como pensamos. Obviamente tienes libertad horaria, sí, pero bueno, pero no la tienes, porque al final si no vas a trabajar no cobras. ¿Tienes libertad de vacaciones? Sí, por supuesto, tú decides cuándo te las coges, pero si no vas a trabajar no cobras. Con lo cual, la libertad es un poco falsa, sobre todo en el aspecto que os comentaba de que tienes que definirte tus reglas y tienes que seguirlas. La primera parte de por qué el 90% de los traders pierden el 90% del dinero en 90 días. El desconocimiento técnico. No conocen las herramientas que tienen que usar, como os he explicado el Level 2, el Time and Sell muy por encima, el Tape Reading, análisis técnico de gráficos, no entienden bien todos los tipos de órdenes que hay en el mercado, cómo ejecutarlas, no conocen estrategias, ¿vale? Ganadoras, no saben llevar su risk management, no saben cómo calcular, cómo balancear su risk management para ganar más dinero que perder. ¿Sí? En todo este ámbito, digamos que caemos al principio, los primeros meses, cuando empezamos a operar, hasta que conocemos, o las primeras semanas, hasta que conocemos todo lo técnico y teórico que necesitamos saber para ganarle al mercado. Pero después de eso viene la falta de disciplina, los problemas psicológicos. Algunos síntomas, el mover los stops, es decir, yo en este trade, en este precio, me tengo que salir como mucho, no voy a perder más. Luego el mercado llega a ese precio y lo miras con otros ojos y empiezas a encontrar tú mismo excusas de no, pero ha caído, ¿vale? El no ser disciplinado en tus stop losses. El asumir riesgos innecesarios, es ser temerario a la hora de operar en el mercado, el ir muy fuerte, o sobreoperar, el no saber estar sin hacer nada, también es una falta de disciplina, ¿de acuerdo? Salir antes de tiempo de una operación también es falta de disciplina. El no soportar la tensión que te produce estar en un mercado que se mueve, en un mercado en el que estás ganando más, luego ganando menos, luego se te vuelve a cero. El soportar la tensión de ese mercado es una falta de disciplina. Al final yo siempre digo que los traders no pensamos en dinero, ni mucho menos en los meses en que ganamos y en que el mercado nos permite ganarnos la vida decentemente. No solemos pensar en dinero, porque si pensáramos en dinero nos congelaríamos, nos quedaríamos paralizados, no podríamos decidir bien. Yo siempre pienso en cómo lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, como si fueran puntos, como si fuera un juego de la Play, al fin y al cabo. No es más que un juego, que al final de mes, obviamente, pues te ganas la vida con ello. Pero si piensas todo el rato en dinero, en estoy ganando esto, ahora lo pierdo, entonces no decides fríamente. Otra falta de disciplina, otro síntoma es no asumir pérdidas. Este es el más clave y el más claro, ¿de acuerdo? El no salir cuando tienes que salir, cuando el stock en el mercado te ha dicho que aquí tienes que salir porque pinta muy mal el trade, tú no sales, encuentras excusas para no salir y encima generalmente doblas posiciones con el precio en tu contra, ¿de acuerdo? Promedias, metes más en la posición para intentar compensar y salir vivo. En vez de aceptar el dolor de que te has equivocado, pérdida y sigo operando y ya acertaré otro, tú te niegas a perder ese trade, te niegas a aceptar que te has equivocado y sigues operando en tu contra. ¿De acuerdo? Y por último, al final, la falta de disciplina lo que te lleva es que tus emociones tomen decisiones por ti. No las estás tomando tú, no estás analizando el mercado fríamente, sino que tus emociones te están dando una visión del mercado que no es nada real. Esto se ve de manera muy clara cuando otro trader se pone a se pone a observar a otro trader operando. El otro trader, el que está detrás del trader que está operando, ve el mercado y piensa, pues ¿por qué no se cierra o por qué no compra más? No lo entiendo porque no va más fuerte en esta posición. Bueno, pues porque le están afectando las emociones, porque tiene miedo a perder en esa posición, porque ve el mercado a través del filtro de sus emociones. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que intentar borrar y al final intentar actuar como robots que somos, como traders, con un poco de intuición, cierto, pero al final intentar ser bastante robots a la hora de operar.
lo que te atrae de la bolsa es lo que te impide ser consistente, ¿de acuerdo? La libertad que te atrae de la bolsa es la que al final te lleva a cometer errores de disciplina, de indisciplina en este caso. La mente caliente se apodera de tu trading y tomas decisiones pasadas por el filtro de esa mente caliente de el conseguir el dinero, ¿de acuerdo? Sin embargo, la mente fría, la que ha elaborado tu plan de trading, la que te ha dicho este trade es así, te deberías comprar aquí, deberías vender aquí, esta mente se inhibe, no se activa en momentos calientes, digamos, en momentos donde tú estás operando. El objetivo es explotar una ventaja que tengamos sobre los demás participantes y hay que hacerlo de manera muy disciplinada. Para eso elaboramos una estrategia y, lo más importante, la tenemos que ejecutar, la tenemos que llevar a cabo de manera disciplinada. El camino a la consistencia nos lleva, primero deberíamos elaborar un plan de trading que consigamos de manera disciplinada ejecutar. Después haremos un registro de la operativa, un backtesting que se llama, para ver si realmente estamos siguiendo ese plan de trading o no. Y por último, el ser auditado, ¿de acuerdo? El otro trader o otro grupo de traders que miren tu operativa y que te analicen. Esto es algo que todos los traders con los que yo trabajo lo hacemos de manera particular, pero que hace poco tiempo, gracias a un trader que entró en la oficina de Barcelona, el cual piensa mucho sobre el trading, le da muchas vueltas, me elaboró una especie de Excel, ¿no? Donde intentaba analizar lo que fallaba en el trading. Y entonces los dos nos dimos cuenta de que esto hay que desarrollarlo y esto hay que aplicarlo a los traders que quieran porque es el camino que te va a llevar a ser consistente. Entonces, hacer un plan de trading, es decir, qué mercados voy a operar, a qué horas quiero operar, qué tipo de acciones voy a operar, ¿vale? Ponerlo todo en una tabla donde tú te comprometas a voy a operar más este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque se me da mejor, porque pienso que tengo una ventaja competitiva con respecto a otros traders y con respecto al mercado. Este tipo de acciones, voy a operar en la apertura o en el cierre, voy a hacer esto porque pienso que soy mejor. Me voy a definir una estrategia, voy a definir, entro cuando esto pase exactamente, voy a entrar cuando el precio rompa máximos, cuando haya un size fuerte, cualquier tipo de entrada. Tienes que definirte por qué entras y por qué sales, ¿de acuerdo? Cuál es tu punto de entrada y cuál es tu punto de salida, qué estrategia vas a llevar a cabo. También te tienes que definir cómo vas a gestionar tu riesgo. ¿Quieres tener pérdidas descontroladas? ¿Quieres controlar tus pérdidas? ¿Qué recorridos quieres ganar? Recorridos amplios, tanto en el lado de las pérdidas, en las ganancias. ¿Con qué capital voy a tomar la decisión? Voy a escribir, me voy a comprometer a que mi estrategia la voy a hacer con 1000 acciones cuando pase esto, con 500 acciones cuando pase esto y después lo voy a cumplir, no me lo voy a saltar. ¿De acuerdo? Y después voy a medir, voy a definir cuánto quiero ganar cuando gano en cada trade y cuánto quiero perder. ¿De acuerdo? Todo esto, de manera muy somera, muy rápida, sería cuál es tu plan de trading. ¿Qué te comprometes tú a hacer porque piensas que eres mejor que el resto de competidores en ese marco en concreto? Después vamos a hacer un registro de nuestra operativa, vamos a hacer un backtesting, vamos a meter todos los datos en un Excel, ¿de acuerdo? Y nos va a evaluar cómo lo estamos haciendo. Primero nos evaluará si estamos siguiendo nuestro plan o no. Es decir, si hemos dicho que vamos a hacer este tipo de stock, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿De acuerdo? Vamos a medir cuánto ganamos, cuándo ganamos y cuánto perdemos los días que perdemos, qué porcentaje de ratio tenemos de acierto, cuántos días ganadores tenemos. Es decir, vamos a sacar un número de ratios muy altos para desengranar nuestro trading y comparar. Primero, si estamos siguiendo nuestro plan. No vamos a medir si eres buen trader o no. Si aciertas, si no aciertas, si tu estrategia es buena o no. Simplemente vamos a medir si estás haciendo lo que dices que ibas a hacer. ¿De acuerdo? Porque después
preferentemente que un trader tenga más experiencia que tú o un grupo de traders tenga más experiencia que tú, te audite el seguimiento del plan, pero también que analice la eficacia del plan en sí, que encuentre agujeros negros y fortalezas en el trading que tú propones. Es decir, tendríamos por un lado la mente fría que elabora tu plan de trading, que a priori crees que va a ser bueno. Por otro lado tenemos la mente caliente que se activa cuando empezamos a operar. ¿Vale? En este ámbito tenemos que entrenar nuestra mente caliente para que sea capaz de decidir siempre en función a nuestro plan de trading y en función a lo que el mercado nos está diciendo que tenemos que hacer. ¿Te estás comprometiendo con tu plan? Es decir, miramos tu backtesting, miramos tus datos, ¿estás haciendo lo que decías que ibas a hacer? Si la respuesta es no, pues mejora tu disciplina. Sigue operando y sigue corrigiendo errores y sigue intentando hacer lo que dijiste que ibas a hacer, porque no lo estás haciendo, con lo cual no podemos medir si realmente tu plan es bueno o no, porque no lo estás siguiendo, no tienes la disciplina. Lleva un tiempo disciplinarse en el mercado, ¿de acuerdo? El hacer lo que tú mismo has dicho que ibas a hacer. Si sí que lo haces, ¿eres capaz de seguir tu plan? Muy bien. ¿Obtienes buenos resultados? No. Vale, pues vamos a mirar tu plan de trading, vamos a mirar tu backtesting y vamos a intentar encontrar agujeros negros porque a pesar de que estás siguiendo tu plan, no estás consiguiendo los resultados que tenías, que deseabas. Para eso es mejor que siempre lo hagan traders con más experiencia y que ganen más dinero que tú o que lo hagan mejor que tú. Revisarán tu plan y encontrarán agujeros donde tu dinero se pierde o dejas de ganar dinero. Si sigues tu plan y obtienes buenos resultados, vale, perfecto, pero analiza tus datos y elimina aquello que haces mal y potencia aquello que haces bien. La gente suele pensar que el punto de mejora de una persona es en aquello que hace mal. Lo hago mal, pues lo voy a corregir para hacerlo bien. Totalmente erróneo, ¿vale? Lo que haces mal no tienes que corregirlo, simplemente tienes que dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Porque tu potencial de mejora, no digo en el trading, digo en la vida en general, tu potencial de mejora está en aquello que ya haces bien y que puedes hacer mucho mejor, que puedes ser excelente en algo en concreto. Si tú intentas hacer bien lo que ya haces mal, estás perdiendo el tiempo, perdiendo tus energías y tus recursos. Deja de hacer eso y intenta hacer mejor lo que ya haces bien. Ahí es donde está el efecto exponencial de tu rendimiento, ya sea en el trading o en cualquier aspecto de la vida. Con lo cual, vamos a ver qué haces bien y vamos a intentar potenciarlo. Vamos a buscar más marcos de referencia donde funcione, vamos a intentar ir más fuerte, vamos a actualizar tu plan para mejorarlo y que te lleve a unos beneficios mayores. Os voy a comentar muy brevemente en 10 minutitos. Esto es algo que hemos empezado a implementar en Barcelona, actualmente lo hemos implementado 2 traders. Los resultados son abrumadores. Traders de experiencia que tienen todos los días ganadores desde que han empezado a implementar este sistema y trainees que llevan poco tiempo y que eran perdedores, como es este caso que os voy a explicar en concreto, desde que están haciendo su trading plan y haciéndose un backtesting y una auditoría a su trading, han cambiado completamente. Por 2 razones. Primero, porque porque se tienen que definir un trading plan y seguirlo, porque saben que alguien les va a mirar y les va a decir, no lo estás siguiendo. Al final, esa libertad que tú querías de hacer lo que quieras, pues mira lo que te está llevando a perder dinero. Entonces, como saben que ahora hay alguien que le va a mirar si lo hace realmente lo que dijo que iba a hacer o no, empiezan a ser más serios y más consistentes con su trading. Y segundo, porque cuando lo empiezas a hacer vamos a encontrar agujeros negros, ya veréis. Este trader en el trading plan, que es la parte rosada, se comprometía a hacer el 25% de sus acciones movidas al igual en estos rangos de precios de acciones. Es decir, él pensaba o piensa que puede hacer cualquier tipo de stock y mover las mismas acciones en cada stock. La realidad es que ha movido más acciones en este rango que en el resto. Se ha salido de su plan y además va
Él dijo que iba a llevar 60 acciones de media en este tipo de stock, 40, 30, 30, sin embargo, está yendo mucho más fuerte en este rango de precio. Es decir, ya se está saltando su plan, se está centrando únicamente en este tipo de acción de 10 a 20 dólares. Segundo, dijo que iba a perder 2 céntimos cuando ganara, ¿cuánto está perdiendo? 4. Dijo que iba a ganar 4 céntimos y está dejándola correr a 6. Dijo que iba a perder 3, está perdiendo 5 céntimos en este rango, que iba a ganar de media 6 céntimos, está ganando 8. Está bien, sí es verdad que está perdiendo un poco más de lo que se comprometió por acción, pero está ganando también más, está alargando los trades más de lo que en principio su plan era. Sin embargo, cuando vamos a acciones de más de 20, está dejándola correr a las pérdidas más de lo que dijo, sin embargo, no está dejando correr las ganancias. Ya vemos el primer fallo clave de su operativa. Pérdidas descontroladas, otro gran agujero negro que hemos encontrado en este trader. Tiene en un trade pérdidas superiores al 30%, tiene 40%, ¿de acuerdo? Pierde el 40% del net en operaciones perdedoras. No es disciplinado, no corta pérdidas cuando un trade se le va por encima del 30% de las pérdidas de su stock diario, él se rinde al mercado y decide que va a perder todo, básicamente lo de ese día, ¿vale? Tiene pérdidas descontroladas muy por encima de lo que debería. Aquí sacamos un cuadro de mando integral donde nos dice cuánto pierde, cuánto gana en los días ganadores, cuánto de promedio pierde en los días perdedores, cuánto gana de promedio, ya ves que aquí hay otro agujero negro. Cuando pierde, cuando el día perdedor pierde 35 en media, cuando gana, gana 25. Obviamente tiene muchos días donde acaba cross order, donde pierde su máximo al día, tiene un ratio negativo de días ganadores perdedores. Aquí encontramos otra de las claves. Tiene 32 operaciones en las cuales pierde más del 30% de su stop diario. Es muchísimo, ¿de acuerdo? Debería estar mucho más controlado. Esto en los días que pierde. En los días que gana solo tiene 3 operaciones. En todos los días que ha ganado solo tiene 3 donde pierde un 30%. Es decir, que él en una operación al día suele perder demasiado y eso es lo que le lastra a final de mes. Bueno, como veis hay muchos baremos que medir y que analizar y que mejorar nuestro trading. Y por último, vamos a ver si obtienes buenos resultados y si no, va a haber que cambiar tu plan. Ratio de acierto. Bueno, ya veis que el ratio de acierto de este trader es muy bajo. Ya os expliqué antes los 3 pilares de estadísticos del risk management. Uno es el ratio de acierto. Es verdad que es muy malo, pero si su recorrido, si este pilar estuviera equilibrado, es decir, que ganara mucho más que cuando pierde, que no es el caso, gana un poco más que cuando pierde, obviamente, pero no suficientemente más. Si dejara correr las ganancias más de la que pierde, este ratio no importaría tanto. Y sobre todo, el otro ratio interesante es con cuántas va cuando gana y con cuántas va cuando pierde. Y en este caso, el trader, aquí lo podéis ver, cuando gana es cuando va muy flojo. Sin embargo, cuando va con más de 60 acciones, siempre pierde. ¿De acuerdo? Se bloquea o acumula posición cuando la posición está en contra. ¿De acuerdo? Bueno, para que tuvierais una idea de lo que es un backtesting y un cuadro de mando donde podemos encontrar agujeros de nuestro trading. Este producto ya os lo comentará Ricardo y Guillermo, pero estará disponible en TradeAme para traders tanto novatos como experimentados que quieran mejorar su trading, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo por lo que era el curso.